Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Ernesto Correa y hoy tenemos como invitada a Ana María Suárez. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Ana María, cuéntame cómo se llama tu investigación. Relaciones públicas, papel social y variables contextuales. Bueno, normalmente uno de los elementos que uno encuentra en las investigaciones son los títulos complejos y largos. ¿A qué se debe esto? Bueno, es necesario especificar en el título qué es lo que se va a abordar, cuál es el tema y además delimitar un poco. Aquí estamos presentando pues un título no tan largo y que ya en la presentación de artículos sí se hizo necesario extender de qué se trataba, cómo los relacionistas colombianos en medio de la crisis tienen que ir más allá de las relaciones con sus públicos. Bueno, empecemos por aclarar algunos términos. Uno más o menos entiende qué son las relaciones públicas, pero ¿qué es el papel social y qué son las variables contextuales? Bueno, nos interesaba en esta investigación abordar precisamente cómo desde una profesión como las relaciones públicas, las variables del contexto en el que nos movemos, en el que nos desempeñamos, variables como la política, variables como la economía, las implicaciones culturales, los movimientos sociales, hacen que el profesional tenga que revisar cuál es su papel. Y específicamente nos concentramos en el papel social, en su rol social como una función más. Bueno, normalmente uno asocia las relaciones públicas con los cócteles, las imágenes de las empresas, todos estos asuntos que tienen que ver mucho con el protocolo. Y el papel social lo asume como con una cosa completamente ajena a eso. ¿Por qué establecer esa relación entre las dos cosas? Bueno, depende, esa imagen de las relaciones públicas depende de la escuela en que se ubique para analizar una profesión. No se puede desconocer. Nosotros, como relacionistas, podemos tener una imagen muy cosmética, una función muy cosmética aparentemente, pero esto también depende del desconocimiento que se tenga de lo que puede ser y hacer el relacionista público como un profesional formado para utilizar la comunicación buscando diferentes propósitos en la organización. Uno de esos propósitos tiene que ser el social. Depende también de la escuela, decía al principio, porque en Estados Unidos no se habla de relaciones públicas de esa manera peyorativa, todo lo contrario, hay una escuela, hay investigación, la dimensión del profesional de relaciones públicas en este país y en otros de Europa es muy alta. Y en cambio, lamentablemente por algunos oficios que se realizaron en los años 60, 70 en Latinoamérica, pues pasó a verse las relaciones públicas como algo agregado a ciertas áreas de la empresa. Sí, porque uno siempre ha visto pues como mujeres bonitas haciendo el papel de las relacionistas públicas de las empresas, organizando los cócteles y teniendo relaciones con otras empresas. Vuelvo a insisto, eso es una manera peyorativa de verlo y además no podemos desconocerlo. Dicen la relacionista, entonces la más bonita, la mejor vestida, la más entrona, pero no hay que desconocer que hay unos excelentes relacionistas que no por su condición de profesional al lado de la gerencia entonces pierde profesionalismo, todo lo contrario. Creo que la investigación, la revisión de los planes de estudio, la revisión del ejercicio profesional y las variables contextuales, es decir, todas aquellas implicaciones desde estas diferentes variables que nos afectan en la vida en cualquier país, hacen que nos detengamos y digamos, no, esto no es un aderezo. Las relaciones públicas tienen una alta formación en comunicación, obviamente, pero también una gestión política, una gestión internacional, una gestión administrativa. A ver, pero entonces relacionado con eso, Ana, entonces un comunicador en relaciones públicas no tiene que estar siempre de saco y corbata y un comunicador cumpliendo una función social no tiene que estar siempre de botas. Hay un autor que citamos mucho todavía, porque él hablaba de una condición estética de las relaciones públicas y muchos lo tergiversaron pensando que esa función estética era simplemente que verse muy bonito. No, lo que pasa es que va adherido a esa función gerencial
la necesidad de un buen comportamiento, pero eso lo debe tener cualquier profesional, cualquier comunicador en cualquiera de las áreas, una buena presencia y además de eso establecer buenas relaciones. Para esas buenas relaciones también se requiere un poquito de cortesía, de etiqueta, y eso nunca le sobra a nadie. Bueno, Ana, vamos a lo concreto pues como de la investigación. ¿En qué consiste ese papel social del relacionista público? Bueno, en los años 60 y 70 más o menos, la CONFIAR empezó a estudiar, la Confederación de Relacionistas Públicos de América, empezó a revisar las funciones que cumplían los relacionistas, pensando en darle una dimensión más alta al comunicador, no comunicador periodista, sino un comunicador con una función mucho más administrativa, mucho más comunicativa que informativa, y entonces, agregado a eso, se empezó a explorar, bueno, también debe tener una función más social. El periodismo en ese momento estaba muy arraigado en nuestros países, las primeras escuelas nos titulaban como comunicador social periodista, y esto hacía que se volviera un híbrido entre las diferentes formas de aplicar la comunicación. Entonces, el relacionista tiene una función administrativa, el relacionista tiene una función comunicativa, pero también debe tener una función social. Nosotros nos quisimos concentrar precisamente en esa función social, lo que hace con la comunicación, lo que hace en esa labor administrativa impacta a una sociedad, un grupo, una comunidad que está interno, que hace parte de una organización, pero también aquel otro público en el que se ven reflejadas todas las acciones de una organización. Bueno, volvemos después de unos mensajes con Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Bueno, seguimos en Laberintos con Ana María Suárez, hablando de relaciones públicas, papel social y variables contextuales. Ana, estábamos hablando de la responsabilidad social, del papel social del comunicador en relaciones corporativas. ¿Esa responsabilidad social es de la empresa, es del comunicador o es de todos los profesionales? Bueno, primero yo quisiera anotar que esta investigación obedece a una iniciativa del profesor Juan Carlos Molleda, el PhD Juan Carlos Molleda, de la Universidad de Florida, quien la aplicó en el 2000 en Brasil. Luego lo invitamos o le propusimos que la realizáramos aquí en convenio con la Universidad de Medellín para hacerla en Colombia, y poco a poco se ha ido extendiendo en otros países. Entonces, con relación a tu pregunta, es indudable que cualquier profesión tiene un impacto social. Por lo tanto, tiene que responder a unas demandas de la sociedad, a unos efectos que puede causar con su ejercicio profesional, pero que no lo hace de manera individual. Entonces, ahí ayuda mucho cuando hay gremios, cuando la academia se involucra en la vigilancia y en la observación de cómo se está desempeñando la profesión en el contexto actual. Sí, Ana, pero entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Hay una responsabilidad social de la empresa o hay una responsabilidad social del comunicador como profesional? ¿O es de ambos? Pues, ¿o cuál es esa responsabilidad social que debe tener el uno y el otro? Indudablemente en los últimos años se ha hablado y se ha posicionado la responsabilidad social corporativa. Ninguna empresa, ninguna organización, ninguna institución puede desconocer que es responsable, que debe ser responsable socialmente. Entonces, organización que se respete y que esté acorde con las necesidades del mundo moderno debe responder socialmente. Hay unos parámetros también de vigilancia para eso. Pero ¿quiénes conforman la organización? La organización está conformada por personas. Esas personas cumplen diferentes roles. Cada persona, desde su profesión o desde su papel, el papel que desempeña en la empresa, tiene que responder también socialmente por lo que está haciendo. Y la sociedad debe también demandar, porque obviamente a ella le llegan los efectos de ese cumplimiento profesional y de esa responsabilidad social corporativa.
Ana, tú dirías desde la investigación y desde todo este trabajo que has hecho que entonces la sociedad está demandando un nuevo modelo de comunicador. Sí, es que estamos en un mundo tan cambiante, estamos en unas condiciones tan apremiantes en lo social, en lo cultural, que necesariamente a través de la academia debe estarse actualizando el plan de estudios y ese plan de estudio cada vez ponerlo más a prueba con el ejercicio profesional, la revisión de cómo se está ejerciendo la profesión y el mundo mismo cómo está necesitando que se hagan ajustes a la formación, ajustes que vayan acordes con incluso en estudios prospectivos que permitan observar nuevos cambios que se avecinan en 5 o 10 años y que permitan entonces acomodar los planes de estudio para responder a ese momento. No podemos ser tan reactivos, debemos ser más proactivos y tratar de aprender del pasado, de vigilar lo que estamos haciendo ahora, de observar lo que estamos viviendo ahora para que también se vaya mejorando cada vez más. Hay otra cosa, ¿qué tan abiertas o qué tan posible es que las empresas, que las organizaciones sean conscientes del papel social? ¿Cómo hace el comunicador para ser consciente a su gerente, a su directivo, de ese papel social que deben cumplir tanto la división de comunicaciones como la empresa? Bueno, aquí me gustaría hacer referencia como a las respuestas de los profesionales precisamente porque se generaron situaciones de discusión. En la encuesta teníamos una pregunta donde precisamente les preguntábamos, bueno, ustedes son la conciencia social de la organización y la mayoría respondió que no. Cuando ya en la entrevista pudimos hacer confrontación de esta pregunta, nos decían es que la conciencia social no es solamente una persona, ni lo cumple un solo profesional. La conciencia social es de toda la organización y específicamente del plano directivo. En la medida en que el comunicador y relacionista hace parte de esa junta directiva, de esa plana directiva, obviamente va a intervenir mucho más en que efectivamente la organización cumpla con su responsabilidad social y va a lograr ser ese intermediario entre el público y los directivos de la organización. Bueno, aquí una preguntita un poquito más puntual. ¿Quiénes encontraron ustedes que eran esos profesionales que cumplían la labor de relaciones públicas en las empresas? ¿Qué perfil tenían? Es muy importante destacar ahí que las mujeres tienen un gran lugar, pero que indudablemente a mayor educación y mayor experiencia en la organización y en su profesión, mayor credibilidad tiene. Entonces, encontrábamos que las personas que sí consideraban que hacían parte y que en sus funciones estaba orientar a la organización sobre la responsabilidad social, pues eran aquellos que tenían mayor edad, mayor experiencia profesional y mayor nivel educativo. Tiene mucho que ver con la confianza y el conocimiento del negocio en el que está trabajando. Pero entonces, de todas maneras, todavía hay una presencia de la sonrisa y la minifalda, por decirlo en términos peyorativos, en las relaciones públicas en las empresas. Lamentablemente, pero eso es por ignorancia, por desconocimiento. También las facultades estamos llamadas a potencializar mucho el talento de los jóvenes que ingresan por intuición, porque creen que son aptos para una profesión como comunicación y relaciones corporativas. Entonces hay que conducirlos, hay que orientarlos un poco más en que ese cliché, ese estereotipo no tiene sentido en la medida en que tiene que tener el profesional una muy buena formación y no necesariamente tiene que ser bonito, gordo, pues yo no soy la más bonita, ni la más flaca, ni la más, pero soy una buena relacionista pública. Desde la investigación, entonces, ¿qué aportes se le pueden hacer como a las empresas, a la sociedad en términos de ese papel social? ¿Qué conclusiones tienen ustedes ahí, por ejemplo? Bueno, nosotros pudimos abordar en varios bloques la investigación y tenemos cosas muy interesantes desde Colombia que aportar al análisis del papel social para toda Latinoamérica, porque es importante insistir en que esta investigación ya se hizo en el Brasil, se terminó de aplicar también en Venezuela, se aplicó en México y estamos en este momento haciendo estudios comparativos. Desde Colombia, por ejemplo, la situación por la que vivimos, en el momento en que estábamos terminando la investigación,
que veníamos de toda una recuperación económica o veníamos empezando esa recuperación en el 2001, nosotros pudimos observar cómo hay un gran cuestionamiento para los profesionales de relaciones públicas en cuanto a, bueno, ejerzo mi profesión en el país a pesar de las circunstancias de seguridad, las circunstancias económicas, o me voy y exploro en otras partes. En ese momento, por ejemplo, teníamos respuestas muy interesantes donde nos decían la situación crítica está aquí, aquí es donde nos tenemos que poner a prueba, además porque tenemos afinidad pues con nuestro país y una responsabilidad que cumplir acá. Bueno, Ana, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos con Laberintos. Bienvenidos de nuevo a Laberintos. Hoy estamos con Ana Suárez, que nos está hablando de las relaciones públicas y su papel social. Veníamos hablando, Ana, entonces del papel que juega el comunicador en generar esa conciencia de responsabilidad social en la empresa. Sí, existen otras acciones y nosotros en el cuestionario le preguntábamos a los profesionales, bueno, ustedes, por ejemplo, en sus actividades, en los boletines y en las piezas de comunicación, ayudan a que sea más comprensible la situación del país para todo el público interno. También hubo otras preguntas en las que les decíamos, ¿atienden las necesidades, por ejemplo, de la comunidad desplazada que está cercana o en la ciudad donde está la organización? Con esto ahondábamos un poquito más en la práctica, a ver cómo ese papel social se ve en el día a día del comunicador. Había una pregunta, por ejemplo, que cuestionó mucho a quienes han escuchado los resultados de la investigación en otras partes del mundo. Nosotros les preguntábamos si se ayudaba con los medios informativos en las piezas de comunicación que produce el relacionista en ayudar un poco a comprender lo que es el sentido democrático, nuestro gobierno democrático y cómo ayudar a que la sociedad sea un poco más participativa. En las respuestas, la mayoría decía que no era su responsabilidad. Esto llamó la atención internacionalmente, cómo el comunicador y relacionista no se siente responsable por ayudar a que esta sea una sociedad mucho más democrática. Bueno, Ana, ya que mencionas los medios, hay una pregunta que me surge a mí. Normalmente, tanto las empresas, pero sobre todo las instituciones públicas, invierten una cantidad de dinero desde las oficinas de comunicación y relaciones públicas en campañas de maquillaje, de presentación de imagen, de renovación de la imagen. ¿Cómo ven eso ustedes desde la investigación? Si eso no afecta ese papel social o esa responsabilidad social que se debe jugar desde la comunicación. Claro que sí afecta, y afecta fundamentalmente en la credibilidad y la confianza de parte de la sociedad, la que está directamente implicada e indirectamente implicada en el negocio o en la actividad que realiza la organización, sea pública o sea privada. El papel del comunicador y relacionista ahí tiene que ser un intermediario social. Este es un término que se utiliza también técnicamente, pero que ayuda a ver cómo el comunicador tiene que lograr ser un puente entre las demandas, necesidades y quejas de la sociedad y los objetivos, el negocio mismo de la organización y estas decisiones, por ejemplo, de presupuesto para publicidad en la alta dirección de una organización. Ese papel de intermediación tiene que permitir que haya armonía en los intereses. Si el público está diciendo, si la sociedad está diciendo, nosotros no le creemos por más publicidad, por más vallas y por más comerciales que nos pase, porque lo que vemos que usted está haciendo atenta contra el ambiente, atenta contra nosotros, no está teniendo en cuenta la situación de desempleo, desplazamiento o por el contrario está afectándonos económicamente con unos productos muy caros. Entonces, todas esas demandas, esas quejas, tiene que saberlas conducir y llevarlas a la dirección y mostrar cómo no puede mostrar una imagen cuando realmente está actuando en contra de la sociedad. Pero Ana, ¿no es muy difícil para el comunicador lograr eso? Es decir, ¿no están todavía
digamos, directivos o gerentes de empresas privadas o los alcaldes, gobernadores, no sé, pues la gente que tiene la dirección de las instituciones públicas, de eso, de cambiar un poquito, de sacrificar un poquito el presupuesto, la inversión de esa gran campaña publicitaria de imagen hacia de pronto una labor de comunicación con más fundamento social. Muy interesante que toques eso porque precisamente la situación en nuestro país ha hecho que muchas de estas responsabilidades del Estado pasen al sector privado. Eso entonces demuestra también cómo está la crisis de en las instancias de gobierno, y además de eso muestra también cómo es necesario lograr armonizar los diferentes sectores y hacer una corresponsabilidad en estas áreas, en estas temáticas sociales, educativas. Entonces, a nosotros nos llamó tanto la atención como a los mismos entrevistados, porque los profesionales decían, indudablemente en el país a la empresa privada le ha tocado, por convocatoria del gobierno, pero también por ausencia del mismo gobierno, asumir unas responsabilidades que no le corresponderían, pero que gana mucho en confianza, en credibilidad con sus públicos cuando las asume. Entonces, volcar un poco del presupuesto y de sus esfuerzos en suplir esto puede verse como una deficiencia en nuestro sistema, en nuestro sistema político, pero también da oportunidad para que haya un poco de apoyo de los diferentes sectores en atender situaciones muy críticas que estamos viviendo en el país. Claro que uno ve, Ana, que eso se da pues en todo el mundo, no solamente en Colombia, es decir, la empresa privada en todas partes del mundo tiene su parte, digamos, como empresa y su fundación o su organización que cumple como con una labor social. Pero ahí vamos a otro punto, y es que a nosotros nos interesaba también poner en juego o poner en cuestionamiento las fundaciones, la responsabilidad social, entre comillas, destinada u orientada más bien a lo que hiciera una fundación. No se trata de eso. No se trata de labores filantrópicas, no se trata de disfrazar o de destinar unos recursos para que atendamos cierta comunidad, no. La responsabilidad social, el papel social de una organización es demasiado amplio y tiene muchas implicaciones y no se puede reducir a entregar un donativo. Tiene que haber coherencia en su actuar, tiene que haber responsabilidad en ese actuar y además de eso tiene que haber un fuerte diálogo con quienes se ven implicados por su labor, por su negocio. Bueno, Ana, para terminar y cortico, ¿cómo hacer entonces para convencer al empresario que todavía cree que necesita pues es belleza para hacer las relaciones públicas de que contrate a un comunicador? Bueno, con ejercicio profesional excelente. Puede ser que por ignorancia el gerente busque simplemente a alguien que le maneje la agenda y una dama de compañía. El profesional tiene que saber entonces a qué va a responder. Si quiere ser una dama de compañía no necesita esforzarse preparándose no solo 5 años, sino mucho más para mejorar cada vez en su papel profesional. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado acá en Laberintos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí llega nuestro programa hoy de Laberintos, un programa de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Nos vemos en nuestro próximo programa.